Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2AP, el podcast de AA, un espacio donde conversamos sobre distintos temas contingentes desde la experiencia, el contexto real, cruzando datos, opinión y calle. Grabamos desde el estudio CasaWork en Lastarria, siempre ha sido acá, pero recién ahora lo contamos, así que muchas gracias. Gracias a JP, Juan Pablo, el creador que hace todo que esto sea posible. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que parece técnico, pero que en realidad toca nuestras vidas mucho más allá de lo que todos creemos: la previsión. Y este episodio se titula ¿Se puede acercar el sistema previsional a las personas? Un sistema que por años fue lejano, difícil de entender, que aparecía solo al final de la vida laboral, cuando se llegaba a la jubilación, hasta que se volvió protagonista y apareció con fuerza en la agenda pública. Bueno, estallido social, retiros de fondos de pensión, reforma, entre otros, han remecido bastante a la industria este último tiempo, ¿verdad? Entonces lo que queremos saber específicamente es qué pasó en la industria durante todo este tiempo. ¿Cómo se vivió desde dentro y qué se está haciendo hoy día para acercar este mundo que parece tan lejano a las personas? Y de eso se trata el capítulo de hoy día. Pero antes de presentar a nuestra invitada, te saludo, Isi. ¿Cómo estás? Hola, Un gusto Lucía. estar acá de nuevo. Hola, Lucía, muy bien. ¿Y tú? Tercer capítulo ya. Me encanta cómo esta idea va agarrando fuerza. Hoy día, entonces, para ahondar de este tema de las pensiones, entender los cambios que han habido en el sistema previsional, estamos con Yanina Cerón, subgerente de sostenibilidad en AFP Capital e integrante del Comité de Inversión Social de Fundación Sura. Yanina, bienvenida. Tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal? Sí, parece mucho, pero al verlas es como si hubiese sido ayer, así que muchas gracias por la invitación. Sí, los tiempos del estallido trabajamos juntas. Sí, ¿Fue justo fue. antes, después? No me acuerdo bien. Antes, sí. Antes. Sí, antes del estallido. Qué bueno tenerte acá entonces para conversar de todo esto que ha pasado en el último tiempo, que han sido unos años súper revueltos y nos ha tocado mirar de cerca cómo la ciudadanía ha ido leyendo estos cambios, ¿cierto? Desde la desconfianza inicial hasta una mayor necesidad de entender y proyectar lo que pasa con las pensiones. Así es. Partamos entonces con los temas. Partamos un poquito haciendo historia. Antes del estallido, antes de los retiros, antes de que se pusiera más bien la industria tan en la palestra, ¿verdad? ¿Cómo era la relación entre la AFP y las personas en ese momento? ¿Cómo lo ves en ese tiempo que todavía está como más invisibilizada, por así decirlo? ¿Qué lugar tenía la previsión en la vida de las personas, en la vida cotidiana? O sea, partamos diciendo que históricamente la relación afiliado-pensionado con la AFP siempre ha sido desafiante. O sea, en la historia, desde que se crean en el fondo las AFP en los años 80. De ahí también es interesante entender vista comportamiento, como ustedes hacen estudio y todo, como entrete, de entender cómo las personas se relacionan con el ahorro, ¿ya? Entonces, el día a día yo tengo más una mirada como persona en general de apostar más por el presente que por el futuro. Entonces mis gastos están más acá que en una mirada de planificación a más largo plazo. Además que no está fácil, el contexto actual chileno no es fácil. Entonces, en ese entonces tampoco lo era. Entonces, ya hay un tema que te desafía en esa relación. Luego, es obligatorio por lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque las personas en general no tendemos a ahorrar. Tendemos a consumir en el hoy, ¿ya? Insisto, entendiendo el contexto. Y después es de largo plazo, o sea, es un producto además o un servicio que parto ahora, a los 25 años, ojalá, y lo veo de recién a los 60, 65. Incluso hay gente que está postergando aún más a los 67, 70 años, porque se sienten vitales, quieren seguir trabajando. Entonces tú dices, espérate, ¿y en el día a día dónde estoy? Entonces es una relación no fácil, de mucha escucha, de mucha conversación, y los retiros en particular, temas que tú comentabas, ha sido una gran oportunidad porque permitió decir la plata está, yo estoy acá en tiempo y oportunidad y doy respuesta a las necesidades que se ha planteado efectivamente desde el Congreso, etcétera, pero hacia ti como persona. Claro. Entonces, si uno lo ve, y además otro factor, somos un mercado financiero, entonces no somos fáciles de entender, es súper técnico. De hecho, yo pensaba a partir del podcast diciendo, si hay algo que no entiendan, por favor me avisan, porque no es fácil entender esto. Y bajándolo a lo súper simple, o sea, no entendemos el concepto de básicos como de cómo la plata va creciendo en el tiempo. Entonces, eso también hace que no sea fácil la relación. Y como no es una plata que, o sea, no es un ahorro en el
tiempo cercano, digamos, en un presente cercano, por lo mismo como que si no lo entiendo quizás dejo de entender, no me interesa, sobre todo me imagino para los jóvenes como algo difícil, no lo quiero entender hoy día porque no lo voy a ver hasta 60 años más, que quizás en qué va a ser de mí. Entonces me imagino que también desde ahí hay un rechazo o cierta indiferencia en querer acercarse. Claro, es que no eres tangible al final, no está ahí en el día a día. O sea, yo no tomo una decisión de compra todos los días en la FP. Eso lo hacen los inversionistas, los que están en la mesa de dinero, toman esas decisiones en dónde apostar para finalmente tener la mejor rentabilidad o multiplicar los ahorros de las personas. Pero tú en tu día a día, tú estás en el supermercado, en la farmacia, en el tráfico, en el metro, no sé, es otra tu relación, no somos un tema del día a día en la cotidianidad. Claro, entonces se instala súper fuerte en ese tiempo, sobre todo, bueno, y sigue un poco, esta idea de que me sacan plata, de que me disminuyen mi sueldo líquido, y dónde está esa plata, y quién la está tratando, o sea, como dónde está, qué está pasando con esa plata, y en el fondo, en parte la desconfianza. O sea, claro, y lo bueno es que el retiro hace ese cambio, switch. De hecho, si uno ve indicadores de los distintos estudios que se hicieron, de NPS, mismo Procalidad, etcétera, ve que justo en el segundo semestre del 2020 sube la recomendación, la satisfacción de las personas, porque ven que hay un efecto, o sea, estaba. No era como un inventario de que no estaba. Y no tuve que esperar un año. Exacto. La quise 10 y días. estuvo al tiro. Entonces, y fue más rápido que cualquier otro servicio. Y eso ha sido interesante para nosotros porque además fue un proceso de mucha escucha. Y eso siempre al final, eso es como parte de los aprendizajes al respecto. Sí, un punto de inflexión, me imagino, esto de los retiros, porque nosotros en nuestro estudio vemos mucho la AFP, como las ISAPRE y otras categorías que son súper negativas desde los usuarios, desde los consumidores. O sea, uno ya se sienta a conversar ese tema y a la primera tú notas una actitud como corporal negativa, como antes de ni siquiera hablar de un tema. O sea, todo lo que se asocie es más bien negativo. ¿Y qué pasó luego de esta ola, de estos movimientos, cuestionamientos, la presión social, no sé, en movimientos no más AFP? ¿Cómo se vivió este proceso? ¿Qué tan preparados estaban ustedes como industria y AFP Capital específicamente para enfrentar este proceso? Bueno, en la primera etapa, más como desde el movimiento no más AFP, fue un proceso más de mirar hacia adentro. Es decir, ok, hay una demanda social, estamos en la palestra, estamos en la conversación, interesante igual estar porque nos da una oportunidad de conversar. Siempre lo hemos visto como cuál es la oportunidad al final de acercarse más al cliente, al afiliado en el día a día. Y también en esa vista cómo le voy entregando soluciones. Al final es eso, como tengo un problema, cómo lo resuelvo, pero más allá de eso es como yo no entiendo esto, ¿cómo se lo acerco? Entonces, desde esa mirada nos volcamos hacia adentro, empezamos a decir, espera, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué podríamos mejorar? ¿O qué estamos haciendo bien y podríamos aún más potenciarlo y que la gente sepa que se está haciendo internamente? Entonces, ahí trabajamos en un montón de canales. ¿Qué hicieron ahí? Cuéntame un poco así. Más. Por ejemplo, incorporamos mucha tecnología. Trajimos por primera vez chatbots, que fueron los primeros servicios en Chile que tú te contactabas con un chat a través del sitio público, de hecho, y podrías encontrar soluciones, o sea, cómo funcionan los chatbots antes, ahora con inteligencia artificial regenerativa, pero antes era como, ok, tengo estas preguntas, estas son las respuestas, y voy mejorando el entendimiento de las preguntas, si la gente pregunta bien, mal, letra, fondo, que siempre ha sido una formas distintas de entender cosas o de comunicarse al respecto. Y eso nos permitió incorporar ese tipo. También tuvimos una robotina. Tuvimos un robot que llamaba, que ahora es como que te llaman por teléfono, entonces otra vez, pero que comunicaba, le decía, hola, Lucía, el monto de tu pensión proyectado es tanto, te invitamos a conocer los beneficios, no sé. Por último, interactuar, saber cuál era tu pensión o cuáles eran los canales. Estoy preocupada. También se reforzaron todos los canales digitales, el sitio web, los call centers acá son muy importantes y las sucursales. Sí, sigue siendo lo presencial. Claro, pero clave. piensen después en la pandemia. O sea, todo se cerró. Claro. Y eso nos ha dado la oportunidad de que una persona en Puerto Montt atienda a una persona en Santiago, o de Arica atienda a una persona en Isla Pascua, porque están las vías de atención ahora. Perdona, Yanina, todo ha ido evolucionando. ¿Y esta como mejora tecnológica la alcanzaron a hacer antes de la pandemia o con la pandemia tuvieron que subirse al carro muy, muy rápido? Antes de la pandemia, como en 2017, 2018, ya se habían incorporado varios temas tecnológicos, como todo lo que te mencionaba, mejorar los CRM y todo. Ya, y además vista colaborador, que eso también es clave, porque al final hay personas detrás atendiendo, como es un servicio. Claro. Los colaboradores ya veníamos con planes de transición al teletrabajo.
¿ya? Entonces fue súper interesante que llegó la pandemia y ya la tecnología existía para mandarte a la casa a trabajar. Implementado. Y que estuviera ahí tranquilo trabajando. O sea, piensa en las mesas de dinero. Toda la maquinaria se trasladó a las casas para tomar decisiones de inversión en su minuto. Y porque además no sabíamos qué iba a pasar. Sí, era como que partió la pandemia, ¿cuándo para esto? Sigue 1 año, 2 años, 3 años. Y claro, era todo una incertidumbre. Uh-huh. Y respecto al tema como de la legitimidad en el fondo, de la confianza, ¿qué se ha hecho también? Nosotros participamos en unos estudios bien profundos de conocer las necesidades de los afiliados, de los pensionados en su momento. Sí. Me acuerdo perfecto. Sí. Muy etnográfico, profundo, sí. Muy sensible. Siempre habíamos querido como profundizar en entender mucho mejor a lo que hoy en día se agrupa en las personas mayores. ¿Quiénes son las personas sobre 60 años? Entonces, lo conversábamos un poco respecto de que son distintos. O sea, yo tener 60, 65 es distinto a tener 70, 75, 80, 85. De hecho, el podcast anterior a este habla de eso. Entonces, es una buena introducción a entender que es muy diverso. Así como los activos somos muy diversos y siempre hablamos de los jóvenes, los millennials, que el buen view. Claro. Ya, pero entonces... Y ahí tuvimos la gracia de trabajar con ustedes, que fue espectacular. Ustedes yendo a la casa de los pensionados, a entender la realidad de distintas partes de Santiago, de distintos segmentos, por así decirlo, arquetipos de pensionados, ver los dolores. Y yo creo que ahí fue súper interesante, súper rico, como acercarse y entender que hay dolores transversales. Sí, efectivamente son distintos. Hay varias segmentaciones, creo que eran 6 o 8. Sí. Cada uno tenía su video emotivo, intenso, y también otros como súper interesantes de quiero seguir aportando, quiero seguir estando ahí y siendo parte de la sociedad y siendo parte de lo que se está creando hoy en día en Chile. Y tengo el background para eso, de distintas miradas, no solo mirada socioeconómica. Y ahí vimos la soledad como un tema, que lo conversamos y ahí como compañía dijimos qué podemos hacer para acompañar a las personas y hacer que su día a día sea más ameno. Y de hecho en la pandemia estuvimos haciendo cosas con ellos, la familia. Fue muy interesante el momento en que hicimos ese estudio. Sí, fue como clave. Saberlo, o sea, la industria nuestra hoy día no hace tanta etnografía como en ese momento, porque tenemos también ahora las herramientas digitales que nos ayudan en la investigación, que son muy buenas, pero también dejan un poco de lado esto de que era ir a la casa de la persona a las 8 de la noche y estar un buen rato en su lugar, lo que te hace abrirte mucho más. Y ahí el tema de la soledad, que en ese momento era un tema como un poco más abstracto, luego con la pandemia se materializó mucho más. Y me imagino que ahí para ustedes fue muy rico haber tenido esta información justo antes de... Sí, porque una cosa es entender, y ya desde una mirada de sostenibilidad, entender a tu cliente como un cliente afiliado o pensionado, pero él se relaciona en un contexto. Claro. Entonces, ¿cómo llegas a él? ¿De qué manera te comunicas? ¿En qué medio? ¿De qué forma? ¿Qué otras cosas puedo aportar si yo soy una compañía que puedo aportar a la sociedad? Más allá de que obviamente tengo que cumplir mi rol fiduciario, multiplicar el ahorro de las personas que trabajan que ahorran conmigo, entregar pensiones, un montón de servicios, 800 servicios. Ya, pero somos parte de una sociedad, entonces ¿cómo impactamos y somos parte de eso? Y ahí la soledad fue un puntazo. De hecho, trabajamos en su minuto con la Finisterra en un programa de cultura, que hicimos una obra de teatro por primera vez que no se había estrenado en Chile, entonces también trabajando con el sector cultural y con música y ópera. Entonces eso nos permitía que tú te conectabas a las 10 de la mañana un martes, persona mayor y familia, si al final da lo mismo. Y te conectabas a entender los museos del mundo, la ópera, cómo se construía, generabas otras conversaciones. Claro. Entonces tú dices, ¿pero por qué estábamos ahí? Bueno, porque son nuestros clientes y es la sociedad en la que estamos hoy en día y que tiene un dolor, y si yo puedo hacer algo por resolverlo y es foco, lo voy a estar. Y después mercado laboral, que es como el gran tema. Finalmente, si las personas no tienen un empleo estable o no le ven beneficio a la cotización por una mirada más de seguridad social, ni siquiera solo la AFP, de estar cubierto tú y tu familia, es súper difícil. Y si es que no hay oportunidad en el caso de las personas mayores para continuar, ya sea vista flexibilidad o otras aplicaciones, hay un montón de literatura al respecto y cosas que se están haciendo a nivel mundial y en Chile, es difícil. Entonces, ¿cómo les doy esas oportunidades para que sigan contribuyendo, sigan aportando, sigan ahorrando y para otros propósitos? Y cambia el propósito. O sea, claro. Tenía un propósito a los 60, 65, después me reconvierto. Claro, y también en ese mismo estudio vimos que básicamente te diría
no sé, el 80% de las personas que entrevistamos y que vimos seguían trabajando. Sí. Seguían trabajando o seguían al menos con el interés o seguían emprendiendo. O sea, también es un temazo que lo hablamos en el capítulo pasado, pero claramente hay mucho que hacer ahí. Y también vimos otras cosas como desde lo más... como los valores, como la soledad, o bueno, ese tipo de cosas, hasta cosas tan específicas como una cartola, en el fondo. Cómo hacer que una cartola de la AFP sea comprensible, se entienda, que no sea una cosa tan técnica que yo no logro identificar, no logro ver cómo me llega. Necesitas que te llegue a la casa, no quieres por mail, por WhatsApp, en el fondo cosas tan concretas también como eso se han ido haciendo en esta línea de acercar la AFP a las personas. Claro, y ahí es muy distinto cómo se lo mando a la casa a un segmento, pero a otro segmento se lo mando por correo, a un segmento y lo invito a la ópera, a otro, o sea... Claro. Y hablando de segmentos como... Porque al final las personas somos distintas. Sí. Entonces, ¿qué prefiero yo en términos de preferencia de contacto y relacionamiento con esa compañía y en este caso la FP? Yo me acuerdo que eso fue parte de los levantamientos que hicimos con la primera parte como previo a la pandemia, que fue como entender qué otras necesidades nos estábamos resolviendo. Era como... Yo creo que la clave está eso al final en las compañías hoy en día, bueno, en la sociedad en general, el Estado, el gobierno, de entender quién es la persona que está conmigo hoy en día con ese producto, con ese servicio y qué aspectos podría yo llegar a resolver y que no estoy haciendo hoy en día. Entonces, en caso particular de la cartola, que es un servicio que hoy en día es único porque al final lo construimos con ustedes desde otras historias y al final te dice tu saldo, cuánto ganaste, perdiste, comisión y saldo a la fecha. Entonces, saldo inicial, saldo final y qué pasó entre medio. Y en simple. ¿Y qué más querían las personas? No, a 12 meses. Perfecto. Y lo construimos con las personas. Entonces, yo creo que al final, así como tendencia que uno puede ver de esos aprendizajes, es la co-creación. Pero escuchando, entendiendo qué pasa. De hecho, nos pasó que en la pandemia se hicieron varias mesas de escucha. Una a los colaboradores, porque había mucho miedo. O sea, de verdad yo siento que nos olvida que vivimos una pandemia mundial y estuvimos todos encerrados, que veíamos las calles vacías, que fue súper doloroso, súper de mucha incertidumbre. ¿Y qué pasaba con los colaboradores en su casa? Porque te fuiste a trabajar a la casa. De un día para otro. Con los niños en el computador. En esta mesa, 5 personas trabajando. No menor. Claro, con un internet que no estaba capacitado para 5. Y atendiendo gente. Hola, bienvenida. Con una casa que no tiene el tamaño para 5. O sea, exacto. Entonces, no menores. Entonces ya, colaboradores, nuestros clientes, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? Retiros, etcétera. No, hay otros servicios, porque hay muchos servicios que yo tenía que ir a una sucursal a hacerlo por un tema normativo. O sea, somos una de las industrias más normadas de Chile. Entonces era, esto se hace en la sucursal. Claro. No, pero es que no puede ir a la sucursal, está cerrada, ¿cómo lo hago? Entonces, todo ese proceso de transición también ahí el regulador ha aportado mucho también en ese entendimiento. Esto han hecho también harto entendimiento de quiénes son los clientes hoy en día y que pertenecen a todo el sistema social en general como de seguridad social y en particular de las FP. Claro, flexibilizar toda esa normativa también, me imagino que no es menor en un país con una cultura financiera como lo hemos visto también, tan tradicional y tan pero lo bueno es que cuadrado. Hay reguladores que están en eso, o sea, podemos hablar de muchas cosas que se están haciendo, pero en particular en el caso de lo que estamos conversando como comportamiento de las personas y cómo los vamos entendiendo mejor, el regulador en nuestro caso también ha ido entendiendo mejor esas temáticas y por eso nos ha ayudado a que las normativas vayan en proceso de eso. Y hablemos un poco ahora del escenario, porque hoy día el escenario es otro, ¿cierto? Hay una reforma en marcha que empieza ahora, en agosto, y ya no es una promesa, es una implementación. ¿Cómo están viviendo ustedes este proceso desde adentro? De hecho, ya partió en marzo mismo, con un montón de entes e instituciones que se están creando. Pero me refiero el aporte. Que en mayo ya partió el seguro de lagunas previsionales, se amplió a las personas que no solo usaban el fondo de cesantía solidario, sino las cuentas individuales de cesantía, ahora también los cubre y tienen sus cotizaciones pagadas. Por eso lo digo. Yo sé que como el grande, o sea, si uno enumera como 5... el primero más importante es el aumento de la cotización. Aumento de cotización, que eso parte en agosto, entiendo. Claro, eso parte ahora en agosto, pero lo vas a ver efectivo en septiembre. Septiembre, claro, porque con la cotización de agosto, Tu renta de agosto es la que se paga los 13 primeros días de septiembre. Y ahí es gradual hasta el 2033, ¿o no? Sí, 2030. Son 9 años. Son 9 años que va a llegar, que va a empezar en un 1%, así, hasta que llegue al 8,5. Pero el 8,5
va dividido. Y ahí están las otras cosas que se mencionan. Sí. Una es el aumento de la cotización de la reforma, el otro es la PGU, que sube a 250.000 pesos, también parcelado, ahora X cantidad de personas y así durante 3 años. Después tienes los beneficios por años cotizados, que son para los pensionados actuales, pero parten en enero, la nueva mirada desde el Seguro Social que se crea. Entonces ahí también las cotizaciones van a ir entrando a ese seguro, así. Después hay uno que es clave, dado lo que hablábamos delante, la compensación por expectativas de vida. Por las mujeres viven más que los hombres. Entonces, eso también es interesante en esa mirada, porque al final, a las mismas condiciones, la mujer tenía que, cuando se le calcula la pensión, tiene que poder dar respuesta a mucho más años de vida con la misma pensión que un hombre. Entonces, corregir la brecha de longevidad en el fondo. Y ahora ya se equipara. Ahí vamos a ir viendo el efecto al final de las pensiones de las mujeres, las brechas entre hombres y mujeres, que va a estar interesante. Y otro tema que es más desde el mundo financiero, esta mirada que les decía que hay veces que es poco, no tan fácil de entender, que es de los multifondos a los fondos generacionales. Eso es un mundo también. Es un cambio importante, porque hoy en día hablamos de los 5 multifondos, las 5 letras, y ahora después vamos a por lo menos 10 fondos generacionales. Y que son fondos internacionales, y hay harto que se puede investigar respecto a cómo funcionan. Adentro hay un mundo que es súper interesante vista como estudios, porque densidad. ¿Quiénes son los clientes de esa cartera para ver cómo tú a Janina la vas a dejar de aquí hasta que se pensione en el mismo fondo? Yo ya no me voy a poder cambiar de fondo. Entonces, ¿cuál va a ser mi transición? ¿Cuál va a ser mi ciclo de vida de aquí a los 65 años, 60 años que yo me pensione? Y después. Entonces, todo un mundo de investigación interesante, muchas variables que se están ahí entendiendo y que se está viviendo en México y en otros países. Claro, porque no solamente cambia el sistema entero, que es una reforma igual bastante profunda, digamos, con hartas cosas nuevas, sino cambia cómo se explica. ¿Qué están haciendo ahora para traducir esos cambios en un lenguaje más cercano? ¿Están trabajando en eso? ¿Cómo lo están armando? Sí, aquí la clave siempre ha sido en todos estos procesos de transformación la colaboración y el trabajo en equipo interno. Porque hay personas literal que llevan 30, 35 años trabajando en esta compañía y tienen mucho conocimiento. Y hay áreas súper expertas, que son las áreas más operacionales, las áreas legales, tesorería, etcétera. Ellos hoy en día tienen 6 mesas de trabajo y están trabajando para dar la mirada a la implementación técnica. ¿Ya? Y que el negocio nos afecte, porque el día a día al final yo necesito un certificado, necesito que esto pase igual. Pero además tengo que ir armando toda esta implementación de aquí a 9 años, aquí a 30 años, de hecho. ¿Ya? Y vista cliente o vista afiliado y pensionado es información. Acá la clave ha sido, y que partió en los movimientos anteriores, el comunicar. Claro. Entonces yo me acuerdo cuando empezamos con los streaming, que ya van 54, o sea, 8 años de streaming, en que el gerente general se pone al frente de una cámara y responde preguntas y llevamos contenidos también. ¿Ya? Al principio no fue fácil, porque era, ¿qué vamos a salir a decir? ¿La gente le interesará esto? Claro. Y ha sido tanto que ya llevamos 54. Y van, no sé, por el gerente de inversión, el gerente legal, la gerente de operaciones, dependiendo de la temática que hay que explicar, y eso ha sido como un cambio y algo que ya quedó instaurado. Como somos la FP, el streaming, el que el gerente general todos los días, o sea, todos los meses, está ahí conversando algo. Y esas temáticas las van cambiando. Sí, de acuerdo a lo que está pasando. Tiempo, claro. O sea, depende del contexto. Hay un tema de rentabilidad complicado en el mundo, contexto mundial, la gente dice, estoy perdiendo plata, entonces el gerente de inversiones con el gerente general. Hay una reforma y va a salir la PGU, gerente de general y ya sea el legal o la gerenta de operaciones, y dando respuestas. Y eso está súper bueno, porque uno siempre piensa que los gerentes, gerente es una persona distante, lejana, que nunca la veo, entonces es una súper buena forma de acercar también. Sí, de hecho, uno cuando mira como ya desde arriba las miradas de la reputación de las compañías, es súper importante los liderazgos, quién está detrás de las empresas y quién pone la cara cuando pasan cosas, y de manera simple, porque ahí la simpleza es clave. O sea, y oportunidad, porque también pueden estar pasando cosas y si tú no das una respuesta inmediata a lo que está sucediendo, no es fácil. Y también otras cosas que se han hecho vista reforma son servicios. Es como que vimos que había mucha demanda de los pensionados. ¿Soy beneficiario? ¿Me afecta la reforma? ¿Qué va a pasar conmigo? Claro. Se generó una consulta de la reforma previsional, que tú entras a tu sitio privado de si eres pensionado y te dice cuál
a ti te afecta. Entonces, de los que decíamos, PGU, bueno, beneficios por años cotizados, compensación por expectativa de vida y más o menos qué va a pasar conmigo con respecto a eso, porque es automático, pues yo no hago nada. Eso te iba a preguntar si necesitan como un interés de parte de las personas para que esto se genere o ustedes mandan esa información. ¿Se entiende como que hoy en día se entrega. proactivos? En el caso de la PGU es distinto. Ya. Tienes que, de hecho, ha estado saliendo harto en las noticias como que hay muchas personas, creo que ayer decían 27.000 personas que todavía no optan a la PGU. Y ahí la digitalización es una brecha importante y llaman a que ayudemos en el fondo a que las personas tengan su PGU. Tanto nosotros como AFP lo podemos ayudar los municipios, el IPS, Chile Atiende. Estamos todos en la misma para que mejoren su pensión. Finalmente, si el beneficio está ahí y cada mes que pasa lo pierdes. Entonces, no es retroactivo. Tienes que, desde ahí inicia. Y se demora 3 meses porque hay que hacer registro social de hogares. Y eso no es fácil. Entonces, hay un montón de información digital, además, que tengo que completar para obtener el beneficio. Claro. ¿Y dónde han estado como las mayores tensiones en este proceso? No sé, ¿qué es lo más desafiante de reformar el sistema? Y al mismo tiempo como de cuidar la relación con las personas, porque tenemos como estas dos caras. Un poco de lo que te mencionaba. Una, a tiempo. O sea, hay una duda, se está implementando, se aprobó la reforma, ¿qué vamos a decir? ¡Pum! Streaming, de inmediato. Correo electrónico a los clientes. Una nueva sucursal en Maipú, hoy en día en el mall Arauco Maipú, para dar respuestas y estar más cerca. Las videollamadas. También hoy en día hemos trabajado en todo lo que es Capital Play, que es una plataforma de educación, entonces, pero en simple. Entonces ahí me pueden ver en TikTok, incluso hablando. Mira, no es menor, no es fácil. Da cosita a veces, pero es parte de explicar. Pues, o sea, hay que poner, como decía, si el gerente general pone la cara, nosotros también tenemos que generar estar en las plataformas que la gente ve también. Claro, si es TikTok, será TikTok. Y de forma suelta, o sea, no sé si bailas en TikTok, no, pero no he llegado a eso. Pero de una manera distinta que si estás en un streaming o en una reunión, no sé, me refiero como que somos mercado financiero, entonces también tenemos un límite de marca. Mantener una cierta formalidad. Exacto. Y que la operación funcione. Eso es un gran desafío, que sigan pasando, que podamos seguir realizando trámites de pensión, etcétera, los servicios que se entregan, pero que al mismo tiempo se vaya implementando lo que viene. Y al mismo tiempo, acá la clave está en comunicar, en ser muy claro en comunicar. Porque ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Y ojo con los empleadores. Los empleadores tienen muchas dudas de este proceso porque son parte de la seguridad social, pero no al nivel que están yendo ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Entro a Previred y es lo mismo. Entonces, harta duda ahí, harto aconsejo, y de hecho el regulador nos ha pedido a todas las FPs cómo ayudamos también a los empleadores en este proceso, porque no es fácil. Y a nuestros colaboradores, porque no es menor una reforma a personas que llevamos, en mi caso, 18 años trabajando, la mayor innovación al sistema, y espérate, ¿y ahora qué? Y en su minuto no íbamos a estar. Entonces ahora ya existimos, se refuerza el modelo de capitalización individual, pero muchos cambios que antes no habíamos visto. Entonces, ¿cómo los incorporamos? Y de cierta manera es como para nosotros un desafío y al mismo tiempo interesante estar abordando todos estos temas que habíamos visto que eran importantes hacer, como el aumento de la cotización y que ya se esté viviendo. Claro. Aunque sea gradual, está bien, pues si el costo es harto. Para un empleador es duro, no es fácil, pero qué bueno que ya los distintos actores estén trabajando, y la colaboración acá con la asociación gremial, entre nosotros como AFP, entre nosotros como distintos equipos. Los silos no pueden existir, todo esto tiene que fluir. Claro, exacto. Es verdad lo de los empleadores, a nosotros también nos... También somos. Es lo que... Porque claro, si pensamos en quién les toca el bolsillo, son los empleadores... Gran parte. Exacto. Tal cual, son los que están ayudando a que esto suceda. Oye, más allá de la coyuntura, porque obviamente que pesa mucho, pero hay una pregunta como un poco más de fondo. ¿Cómo puede una FP estar realmente presente en la vida de las personas? ¿Qué quiere decir estar más cerca? Pensando en ejemplos, bueno, hemos hablado de algunos, pero en ejemplos concretos, ¿dónde y cómo se puede ver esa cercanía? Claro, y pensando esto que dice la Lucía, para complementar un poco, no más cerca cuando llegue la hora de jubilar, sino qué pasa con los jóvenes, porque cómo construimos una relación más cercana, menos transaccional con personas que no están pensando en la jubilación, como lo hablábamos al principio, que no tienen la capacidad de ahorro. O sea, viendo que para ellos las pensiones quizás es un tema poco relevante y es entendible que lo vean así como algo no tan importante. Sí. Creo que ahí hay 2 capas. La primera es que por mucho que siempre pensemos que solo en la pensión hay una transacción, hay cosas en la cotidianidad que te pasan que requieres que la FP te ayude en eso. Entonces, por ejemplo, si pides un crédito, te piden 12 cotizaciones.
Tienes que ir al sitio web de una FP, descargarlo, no sé qué, y ahí hay una transacción y tú dices, a lo mejor no es tan mayor valor, sí, pero se te está permitiendo un trámite. Y dices, ya, no es tanto. Ya, 1. Después, no sé si sabían, pero hay vacaciones progresivas. Yo ya llevo 18 años trabajando y yo ya tengo 2 días más de vacaciones al año porque he cotizado 10 años en el sistema y 3, los últimos 6 ya, con un mismo empleador. Entonces yo ahora me quedan 1 añito y voy a tener 3 días de vacaciones. Y eso tenés que entrar, sacar un certificado, entonces ya, no es tanto. Ya la cartola, o si pasa algo, baja, los retiro, lo que está pasando ahora, hace que me acerque un poquito más, pero sigue siendo transaccional. ¿Sí? Claro. Pero al mismo tiempo, como que esa cotidianidad no se ve, porque es como un ir y venir y chao, no es más que eso. No es como el supermercado que yo pienso en la lista que voy a comprar todos los días o que me falta, o mi relación con el banco. Yo me meto mucho más al banco y por último transacciono más. Entonces la siguiente etapa es más la mirada de lo que hablábamos al inicio. O sea, cómo se hace esta educación, bueno, lo mencioné también hace poco, esta mirada en futuro versus el presente, y siempre vamos a estar desafiados en eso, no es fácil. Pero al final acá hoy en día es informaciones. Tú necesitas algo, acá estamos. Estamos en TikTok, entregando información de otra manera, estamos en TikTok si es necesario. Hacer streaming todos los meses, sí, todos los meses hacemos streaming. Porque además no solo por nuestros canales, transmite por canales de televisión, en los sitios web, en otros lados, para que se amplifique. ¿Tienes dudas? Mándalas. ¿Quieres contactarnos? Están nuestras sucursales, está el call center, la web, lo que quieras. Entonces, es difícil porque no estamos en el día a día las personas. Pero si podemos contribuir en mejorar en entendimiento lo que se requiera, ahí estamos. Hemos trabajado con la academia también, haciendo ciertos desafíos de entendimiento o casos de negocio específicos. Pero siempre va a haber un desafío hoy en día respecto de los jóvenes y el sistema de pensiones de la seguridad social, más que están cambiando sus comportamientos y sus hábitos. Es una generación como bien presionada de distintas veredas. Claro. ¿Y cómo ha sido la recepción de usted? O sea, ¿han notado cambios en los clientes, en los afiliados en cuanto como al interés por la AFP o el interés por sus pensiones? Sobre o todo que ustedes caen mejor ahora. No sé, ¿cómo ha sido esa recepción a todas las iniciativas que hemos conversado y que ustedes han implementado? Sobre todo en los retiros. Yo creo que eso marca un hito, por lo que hablamos. La plata está ahí, y la necesito y está... el menor tiempo posible, la mejor experiencia que sí, Retiro hizo la pega de acercarlos a usted de una forma súper fácil y concreta. Tiene, al revés, menos fondos para tu pensión, pero hizo eso. De alguna manera la reforma también está haciendo que las personas tengan muchas más dudas. Entonces, al final, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la FP a preguntar cómo esto está funcionando o dónde más? Entonces, también hay muchas más preguntas. O sea, yo me acuerdo en su minuto como uno... donde puede ver esas tendencias, las llamadas al call center. Claro. Entonces, no vamos a FP. Después se calma, después pandemia, retiro. Locura, o sea, literal, no eras capaz, yo creo que le pasó a muchas industrias, no solo a nosotros, de cómo abordabas todo eso. Porque aparte son hitos que tienen un pic, y me acuerdo también un tiempo que se hablaba de que se cambiaran todos al fondo E. Sí, era las recomendaciones felices y forrados, creo que se llama. Sí. Tal cual. También me imagino que ahí fue otro hito relevante, así como de era intenso, porque además ahí tú también dices cómo asesorar a las personas para que entiendan que lo que están haciendo no es lo mejor. Claro, la desinformación también. Claro, porque en el caso de los jóvenes pasaba mucho que se iban al fondo E, que era un fondo para personas que ya estaban cercanas a la pensión y iban a perder rentabilidad. Y se movían, y masivamente. Entonces, claro... Independiente que colapsaran los canales y esto, era parte del trabajo, o sea, no es tema. Es el tema en la asesoría, Carla. Claro. Es como, pero si tú eres joven, ¿por qué no estás en el fondo A o B? ¿Por qué estás en el E? O sea, estáis perdiendo un montón de tiempo en que sí, va a estar fuerte, sí, el contexto está fuerte, y guerra, o sea, pasamos mucho susto hace un par de semanas. Entonces es como, claro, el mercado se va a seguir moviendo, el mercado financiero es así, es parte de vaivenes, además que renta fija, variable, interna, externa, bono, acción, ¿qué es esto? Claro. ¿Ya? No es cercano, no nos hacen educación a nosotros en los colegios. Son muy técnicos y lejanos. Exacto, entonces en esas brechas tú dices, ok, ya espera.
Tenemos que ser simple, un sitio web que se entienda, los mejores servicios, hay que hacer estos estudios, hay que co-crear con el cliente. Yo creo que una tendencia general, ¿eh? No solo por lo que yo veo visto FP, es como eso general. Iba a decir hace un rato, que nuestra pega en el fondo es eso, es ayudar a las marcas a acercarse a sus clientes, a sus consumidores, a sus usuarios, pero siento que para la FP es aún más difícil que para una marca de una industria, no sé, de una bebida, por ejemplo, que ya tiene un territorio, un terreno es que ganado. además la bebida está acá. La bebida está acá. Entonces, y cae bien la bebida, porque la asocio con disfrute, pasarlo bien, qué sé yo, versus la FP que... Ahora, porque aparte, perdón, ustedes tienen el desafío, como un poco lo que estábamos hablando, de no solamente informar cosas positivas, digamos, sino que desmentir, pasar desmintiendo cosas, las fake news, otras cosas que se dicen. Entonces, aparte, tienen que estar a la defensiva también y a la ofensiva informando. Entonces, también hay otro desafío más. Es que al final, más que ofensiva, defensiva es tratar de verdad de entregar la información de la mejor manera. O sea, al final esa es la base, que las personas entiendan. Ahora, ya después viene la educación, por lo mismo que hablamos, que es un interés compuesto. Claro. Y es la base del sistema, de cómo crecen tus ahorros. Y ya en una tercera etapa, la asesoría. Y entonces ahí creamos cosas, el multiplicador de los aportes, la cartola mensual. También hacemos sugerencias a fondo, pero de una manera más acorde a la edad de las personas, no al vaivén del mercado, porque eso no lo vamos a poder adivinar. Claro. O sea, ahí ya pasa una cosa y el mercado ya lo incorpora. Muy volátil también. Exacto. Entonces, han salido distintos servicios que hoy en día permiten entregar asesoría en simple, siempre son mejorables, hay usabilidad, etcétera, pero en el proceso se van mejorando y se van entregando, y la idea es que las personas los conozcan, entiendan el mismo servicio de la reforma. Entonces, yo creo que esto no para. Esto va a seguir un mundo con mucha incertidumbre, lleno de desafíos por parte de los clientes. Los consumidores hemos cambiado. O sea, yo no comparo una marca directa con la otra marca, yo la comparo con respecto a mis experiencias generales. Claro. Entonces, que tanto yo estoy en ese día a día de las personas, para una mirada de muy largo plazo, porque literal es muy largo plazo, 40 años. Sí. Sí. Estamos, creo. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Se hizo corto. A mí se me hizo corto. Yo por hablar, la vida. Mucha pasión y amor por tu trabajo. Se nota, Janina, que te gusta y que lo sientes y que de verdad hay un intento por ayudar y por acercar este mundo a... Es que además trabajo en sostenibilidad, po. Claro. Entonces... de los 18 años he trabajado en distintas partes de la compañía y la última ha sido esta, y me gusta mucho porque tiene otro sentido, otro propósito. Sí. O sea, yo de verdad, yo creo que muchas de las personas que trabajamos en esta compañía, no puedo decir todos porque no me puedo poner en la cabeza a todos, pero de verdad nos levantamos con el propósito ahí, construir mejores pensiones para las personas. Entonces, yo creo que eso es clave, es una tendencia de la manera en que se estructuran las estrategias de las compañías. Cultura, estrategia, como qué, cómo, dónde, por qué me levanto. Claro. Y eso está pasando hoy en día, y desde sostenibilidad me gusta mucho porque veo a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, trabajo con los reguladores, con la academia, con otros aliados, porque los problemas no son de una magnitud pequeña como para trabajarlos solos, son problemas grandes. Claro. Entonces, si no trabajamos juntos en resolverlo, no es fácil. Claro, no se puede trabajar aisladamente. No, hoy en día no. Tenemos que lograr, y la reforma es un ejemplo de eso. Claro. Hoy en día, que logro acuerdo y todo. Entonces, tenemos que ir por esas veredas hoy en día para resolver problemas que no son fáciles actualmente. Claro, no se pueden, soluciones simples a temas complejos no existen. Bueno, y esta conversación nos ayuda también a mirar la historia y todo lo que ha pasado desde otro ángulo, desde dentro, porque se marcan más también las complejidades y los aprendizajes. O sea, en general no se mira mucho la historia desde esta vereda, la verdad. Y por eso les agradezco la oportunidad, ¿verdad? Y además, volver a verlas y conversar. Sí. A mí también se me pasa súper rápido, pero no es fácil. Muchas ocasiones, lo mismo que decías tú, es como hasta aquí llegamos con la conversación, esto es técnico, hasta aquí sigue. Claro. Entonces, hablarlo de esto, pues somos personas trabajando finalmente. Entonces, no estaríamos acá haciendo cosas que no corresponden. De todo lo contrario, estamos haciendo cosas que nos gustan, desafiados, entretenidos, y buscando cómo hacer esto de la mejor manera al final, en cualquier ámbito al final. Sí.
incluso en este podcast. Sí, pues. Gracias, Janina, de verdad. Muchas gracias, un abrazo grande, que siga Gracias. todo bien con lo que se viene. Y gracias también a los que nos acompañan, nos escuchan, nos ven. No sé si sabías, Janina, pero nos pueden ver y escuchar. Espectacular. Así que nos escuchan y nos ven por Spotify, YouTube y las distintas plataformas de AA. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.